Y ya estamos de vuelta aquí en la entrevista con el Longino. Hoy día, 11 de septiembre, 7 en punto de la tarde, en vivo por www.diariolongino.cl y a través de todas nuestras plataformas. Antes de comenzar con el interesante invitado que les anunciaba en el bloque anterior, debo recordarles que en Pica, en el oasis de Pica, el Hotel O'Higgins, excelentes habitaciones, confortables espacios comunes, una gastronomía envidiable. El mejor pisco sour está ahí, en el Hotel O'Higgins, que los está esperando, por placer o por trabajo, siempre. Hotel O'Higgins en Pica, Balmaceda 6. ¿Por qué hago referencia al 11 de septiembre? Porque sin duda es una de las fechas más trascendentales dentro de la historia de nuestro país en los últimos 51 años. Es importante recordarlo también con el respeto que se merece una fecha como esta. Y para hablar de esto vamos a conversarlo como nos gusta a nosotros, como nos gusta a Longino TV, en primera persona. El año pasado, en la conmemoración de los 50 años, hicimos una serie de reportajes donde mostrábamos de alguna manera la visión de cada una de las personas que en ese momento lo vivieron. Una persona que estuvo en la Casa de Moneda en esa fecha, una persona que aún sigue buscando a sus seres queridos y por supuesto cerramos en el histórico puerto de Pisagua. Hoy me acompaña un colega, un amigo también, pero también debo decirlo que es un orgullo entrevistarlo en este sentido. Es uno de los estandartes del periodismo local y director del diario El Longino en este momento. Me refiero a don Adolfo Vargas Jofré, quien es periodista de la Universidad Católica del Norte, pero que en 1973 ya estaba ejerciendo el periodismo en la ciudad de Arica y nos va a contar en primera persona qué significó para él el golpe de Estado en Chile. Adolfo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, hola Rodrigo y a quienes están en la sintonía a esta hora. La historia es larga, pero la voy a hacer breve en honor al tiempo y que tenemos que seguir trabajando. Así es, Y, las rotativas no paran. Efectivamente. Así decía un antiguo jefe mío, porque ya las rotativas pasaron a la historia. Bueno, pero voy a centrarla en 3 o 4 hechos anecdóticos, porque en verdad la historia del 11 de septiembre es trágica. Pero también hubo situaciones y momentos que hoy día nos mueven un poquito a reflexionar y a recordarla de otra forma. Yo ingresé a estudiar periodismo el año 1967. Cuando se abre por primera vez la Escuela de Periodismo de la Universidad del Norte, hoy Universidad Católica, y se llamaba Escuela de Comunicación Social. Después, con el proceso de reforma que ocurre el año 1969, en el cual participó tu padre, Coqui Turra, que también estudió periodismo en esa universidad y en esa carrera, pero era de la segunda generación. Y se transforma el año 70 en Escuela de Periodismo. Y yo ya en el 70 estaba en cuarto año ya de la carrera y comencé a trabajar como alumno ayudante en la misma universidad. Año 70, que es el año de la elección de Salvador Allende Gossen, médico. 4 de septiembre. Claro. Pero nosotros ya antes estábamos trabajando. Y digo nosotros porque yo fui militante de un partido político, el MAPU, que era parte de la Unidad Popular. Que fue el conglomerado de partidos que trabajó para que Allende fuera presidente de la República y así ocurrió. Hubiésemos querido que hubiese sido una votación mayor, pero estamos hablando de un momento también complicado en el país, en que finalmente fue el Congreso el que decidió que el que tenía más votos fuera el presidente de la República. Exactamente. Fue un presidente constitucional por donde se le mire. Esa etapa, para mí, termina cuando yo me voy Arica a trabajar. Yo estaba trabajando en la misma Universidad del Norte de Antofagasta y la sede de Arica necesitaba periodistas para que se hicieran cargo de la oficina de prensa de la Dirección de Relaciones Públicas de esa universidad. Y me proponen si me interesa. Yo digo que sí. Salir de Antofagasta, la ciudad donde yo nací, donde había estudiado primaria, secundaria, universidad, me decía bien salir a conocer. Era un lindo desafío para la época. El resto del mundo. Joven también. Yo estaba recién casado, tenía una hija que tenía 1 año en ese minuto. Hoy va a cumplir, o ya cumplió 54, así que imagínate los años que han pasado. Y me fui a Arica. Ahí me sorprende el 11 de septiembre, siendo yo director de comunicaciones subrogante de la universidad. Ocurre que ese día 11,
que nosotros llegamos a trabajar como es habitual a las Pero, 8 de la pero mañana. antes de llegar al 11, Adolfo, te pregunto cómo se veía el ambiente en la previa, cómo se veía... Siempre decía que el golpe, que venía el golpe, y todos decíamos, ¿qué golpe? Si Chile nosotros los chilenos no somos de golpe. La prensa en ese minuto, había muchos diarios, diarios de todos los colores, y que la prensa era muy brutal. Estaba el Clarín por un lado, Sí. y estaba La Última Noticia por otro lado, por hablar dos diarios similares. Estaba el Mercurio y estaba ya se me olvidan los nombres de los otros diarios, pero la prensa escrita era potente. Habían recursos para comprar diarios, o sea, la gente no tenía, todo el mundo se compraba el diario. Sí. Revistas. Eran otros tiempos, Libros. o sea, no es hoy día que lo tienes a través estaba de en la el página. gobierno de Allende la editorial Quimantú, que fue una editorial que hizo popular la literatura chilena y la literatura del mundo. Los libros eran muy baratos y tú los comprabas en los kioscos. Eso, en resumen, cómo era el ambiente. Y el ambiente en la universidad era similar al de la ciudad. Los grupos de la derecha, del centro, los grupos de izquierda y los extremos de ambos sectores, a diario se enfrentaban en la universidad, ya sea a garabatos, en paneles que hacían exposiciones, pero se veía una violencia no como la que ha ocurrido en algunas veces que yo he visto en este tiempo. periodo democrático. ¿Ah? Había sus peleas, sus piedras, sus garabatos, pero se convivía en la universidad. Y ese 11, que nosotros llegamos a trabajar como es habitual, alguien nos dice, oye, hubo golpe de Estado. A las 8 o 10 de la mañana nos enteramos. Con otro colega periodista que trabajaba ahí conmigo, Raúl Morales, también de la Universidad del Norte de Antofagasta, nos fuimos hasta el centro de Arica y observamos que sí, era cierto. Efectivamente. Estaba rodeada la gobernación de la provincia, estaba rodeada la alcaldía, la alcaldesa era militante del Partido Comunista, el gobernador de la provincia en ese minuto era un militante socialista, así que estaba claro. Ese día el toque fue a las 3 de la tarde, así que había que devolverse, había que irse a la casa nomás. Pero fíjate lo extraño, se llevaron preso a casi todo el cuerpo directivo de la universidad. Yo fui uno de los que me salvé, y por una sola razón. A fines de septiembre nos llega una carta a mi casa, que seguramente le llegó a mucha gente de la universidad, en que decía que estábamos finiquitados, pero que pasáramos a retirar el cheque el finiquito. Conmigo se fue a vivir Raúl Morales a mi casa donde yo vivía, su familia se fue a Antofagasta, y la pensamos harto. Oye, era el cheque del sueldo. Sí. Estábamos con el sueldo del mes de agosto, era el cheque del sueldo del mes de septiembre. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscarlo o no vamos a buscarlo? Y yo dijimos, no, ¿sabes qué? No vamos. Y nos fuimos. Todos los que fueron, presos. Porque, claro, la universidad en ese minuto, como la sede de Antofagasta, como la sede que tenía Iquique, como la sede que tenía Arica y la nueva sede que se estaba formando en Vallenar, ya la Universidad del Norte iba avanzando por todo el norte, la mayoría eran militantes de partidos de la Unidad Popular. Así que lo lógico era que lo llevaran a todos presos. Pero la cosa anecdótica, yo el día 12 de septiembre cumplo años. Bueno, y los días anteriores yo veía movimiento en mi casa, iban algunos amigos, algunos colegas de la universidad, conversaba con mi señora, entonces yo presumí, dijo, algo va a pasar en mi cumpleaños. Bueno, cuento corto, el día 12 no hubo todo cumpleaños. paralizado. La mitad de los invitados, que me lo comentaba mi ex en ese minuto, la mitad de los invitados no llegaron porque estaban asustados, porque además había toque de queda. Había toque de queda. Y la otra mitad estaba preso. El tema es que entre todos habían juntado unas monedas, habían ido a comprarse un pequeño lechón, porque lo iban a hacer a la parrilla, y decía, entonces comí cerdo un mes, porque estaba solo con mi mujer y ya tenía 2 hijas, ya tenía la segunda que nació en Iquique, sí. La primera nació en Antofagasta. Adolfo, te lo pregunto desde lo personal, por supuesto, y obviamente hacia lo profesional. Tú me estás contando un poco lo que viviste desde ahí, pero desde lo periodístico, ¿cómo se vive unas circunstancias como esta? Nosotros los periodistas más jóvenes quizás tuvimos la experiencia del estallido social, que no tiene bajo ningún punto de vista un parangón, un parámetro con un golpe de Estado como se vio.
pese a que estábamos en regiones. ¿Cómo lo viste tú, desde el periodista que siempre está contigo? Mira, Arica yo creo que fue una ciudad en que sufrió, aparentemente, no sufrió como Iquique, como Antofagasta, como otras ciudades grandes, que cayeron mucha gente detenida, muchos presos, hubo balazos, hubo enfrentamientos. Arica sí hubo algo, pero fue como una ciudad distinta. Da la impresión, por ser una ciudad fronteriza, había muchos extranjeros que se mueven entre Tacna y Arica, entonces había una población flotante muy grande que desapareció de repente. Quedaron los que eran ariqueños probablemente tal, y los que no éramos de Arica tuvimos que ir saliendo. Entonces, yo me voy de Arica en el mes de octubre, y de ahí no supe nada más. Me fui a Antofagasta, de Antofagasta a Santiago. En Santiago estuve un buen tiempo, después volví a trabajar a Calama en una actividad nada que ver con el periodismo, y pasado un año, estamos hablando el 10 de septiembre del 74, me ofrecen un ex profesor mío de la universidad, que era director del diario El Mercurio Antofagasta, me dice: yo te voy a dar una oportunidad para que vuelva al periodismo. Y me ofrecen la posibilidad de ir a trabajar al diario La Estrella del Norte de Antofagasta. O sea, justo un año después del golpe vuelvo a trabajar en periodismo. Y me da una tarea que yo sé la hizo con intención, no con mala intención. Con una intención. Me dice, tienes que hacer un reportaje cómo fue el 11 de septiembre en Antofagasta. Y yo le digo: director, pero yo vivía en Arica. No importa, pues, sale a reportear. Pues, Claro. sale a preguntar. Pues. Anda a hablar con el intendente, que era un general, anda a hablar con él. Ese fue mi gran prueba de fuego después de un año de no ejercer el periodismo. Pero del hecho anecdótico, quiero saltar porque, bueno, después de esa época yo trabajé en distintas ciudades. Trabajé en Copiapó, me vine a trabajar a Iquique, me fui nuevamente a otras ciudades, estuve en Antofagasta y terminé en Santiago. Fines del año 87... ya en negociaciones con el plebiscito del Llego a Santiago y en marzo del 88 se me ofrece la oportunidad de ingresar al periodismo nuevamente, y esta vez Radio Portales, AM. Todavía no estaban las FM en Santiago, estaban recién había aparecido Radio Carolina, y recién habían algunos primeros pasos en la radio FM. La Radio Portales era manejada por quienes eran militantes de la UDI, pertenecía a la derecha política. Yo llegué en esa oportunidad y pude ingresar por dos razones. La primera, que el jefe de prensa era antofagastino y me conocía, éramos del barrio. Me dijo: no, yo te voy a ayudar para que ingrese. Y la segunda es que don Francisco había creado la Radio Gigante, una radio que partió pero con sueldos millonarios y llevándose a las mejores figuras de todas las radios de Santiago. Y se había llevado a la mitad del departamento de prensa de Radio Portales. Y la otra mitad era de la radio cooperativa. Entonces, habían opciones de trabajo. Ingresé a trabajar a la Radio Portales y me corresponde a mí. Para el día del plebiscito, me nombran coordinador de la cadena de la Radio Portales de todo Chile para los resultados del plebiscito. Quiero decirte que en el intertanto, entre que ingresé, entre que me nombran para ese cargo, me correspondió entrevistar a varios próceres que eran de la derecha política hace minutos. Más de una vez entrevisté a Jaime Guzmán. Más de una vez entrevisté a Lavín, a Chadwick. Ya se me olvidó al famoso creador de la ley de pesca, que no me acuerdo nunca de su nombre. Longueira. Bueno, y a los llamados coroneles de la UDI. Se concentraron ese día del plebiscito, se concentraron todos. La radio está en un edificio de 4 pisos en la Avenida Ejército, con Alameda. En el primer piso estaba la Radio Portales, segundo piso estaba la parte administrativa, tercer piso la Radio Carolina, cuarto piso era una sala de grabación donde me instalaron a mí con un control, y la siguiente orden: cuando lleguen los resultados, solo los que digan sí. Bueno, esa historia... Yo debía obedecer. Esa historia del sí y el no es famoso. Bueno, pero te cuento que a las 7 de la tarde, la caja donde estaban las cintas
de los distintos despachos de Santiago, del área metropolitana y de toda la cadena de la radio de Arica a Punta Arenas, la caja del sí habían como 6 o 7 cintas, la caja no se iba acumulando. Y nosotros nos miramos con el control de la radio. Vamos ganando, decíamos despacito. Pues. Bueno, todos saben el resultado, ganó el no. Al día siguiente, lunes, el director y gerente de la radio llama, éramos 12 periodistas, y llama a 5 periodistas, entre los cuales voy yo. Van saliendo, entra uno, salió, entra, y al final me tocó a mí. ¿Cuál era el llamado? Yo dije, me van a felicitar porque claro, el trabajo que hice como coordinador de la cadena, además tuve que estar a las 5 de la mañana de la radio ese día, y terminamos como a las 2 de la madrugada, era el sobre azul. Sabían que la radio no iba a tener futuro, no sabían si iban a ganar las elecciones, pero además sabían que yo había votado por el no. Y mis otros colegas que me antecedieron también habían votado por el no y lo habíamos hecho público. O sea, habíamos conversado en el medio que nos íbamos a votar por el no. Suponíamos que estábamos viviendo un proceso democrático. Suponíamos. Adolfo, nos saltamos casi 17 años desde el 11 de septiembre del 73 hasta octubre del 85. ¿Cómo lo ves hoy día en retrospectiva ese día y lo que pasó en Chile posteriormente? No el periodo de dictadura, sino hasta hoy día. ¿Cómo lo ven hoy día hacia atrás, 51 años después? Bueno, es un tema difícil. Hay mucha gente que dice que no vivimos en democracia. Yo creo que sí. Yo creo que es lejos mejor lo que estoy viviendo desde que se elige como presidente de Chile a Elwin hasta ahora, lejos a lo que yo viví del 11 de septiembre del 73 hasta el día del plebiscito. Lejos. Porque igual existe esa libertad. Hay libertinaje, evidente, siempre lo ha habido. Y lo hubo también en la época de la dictadura. También hubo libertinaje de ciertos sectores. Pero yo te digo que el actual momento, lo que hoy día yo vivo como periodista, yo no me siento oprimido por ningún medio de comunicación, no me siento oprimido por ningún dueño de diario o dueño de radio en las que yo trabajé. Te digo que he tenido plena libertad para trabajar, y no porque esté en el Longino TV, sino que, te digo, en el diario Longino he tenido plena libertad para trabajar y hacer el periodismo que yo siempre quise hacer. Un periodismo en el sentido que sea compañero de los lectores, que un periodismo que esté en comunicación permanente y que esté en ese feedback, como le llaman los gringos, entre el que lee, entre el que hace la noticia y entre el que escribe. Un periodismo franco, sincero, independiente. Y que además sirva a la comunidad, o sea, esté al servicio del lector, del público y de la comunidad. Algo que no ocurre en muchos medios hoy día. Y es fácil. Usted vea los programas matinales de la televisión. Eso no son programas noticiosos, son programas de show de noticias. Sí. En el fondo es eso. Ya bueno, cada uno hace lo que estima conveniente, ¿no? Vamos a tener nuestro matinal acá, pues, así que vamos a hacer un show de noticias. Pero creo que el matinal que se va a hacer acá va a ser el matinal al estilo Longino. O sea, viviendo lo que ocurre acá en la ciudad y trabajando y jugándosela por las necesidades de la comunidad, sin mirar ningún color de ningún tipo, ni político, ni religioso, ni filosófico. Creo que la noticia no debiera tener ningún tinte. Debiera ser la información. La noticia. Quien decide, quien opina, es el que la lee. Exactamente. La noticia es la noticia y hay que darla. Adolfo, 7 de la tarde, 20 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en la entrevista de Longino. Honestamente, un honor es compartir. Igualmente por entrevistarme, porque siempre somos nosotros los que entrevistamos. Así es. Así que ahora me tocó hacer el revés. Gracias. Gracias a ti. Y esta es la manera que Longino TV conmemora los 51 años del golpe de Estado en Chile. En primera persona, como nos gusta a nosotros. No se separe de nuestra compañía. Siga con este reportaje que hicimos exactamente hace un año atrás y que tuvo muchísimas críticas positivas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. 50 años del golpe en primera persona. A continuación. Gracias.